Amén. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Para encomendarnos en las manos del Señor. Amén. Bendito Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias te damos por tu amor y misericordia. Gracias porque estamos vivos, mi Señor, y tenemos una nueva oportunidad, Padre, de buscar de ti, Señor, de escuchar tu preciosa palabra, Padre, de recibir las exhortaciones que tú nos das, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Una nueva oportunidad de entrar en razón, Padre bendito, Dios de la gloria, de no menospreciar, Padre, tu reprensión, tu exhortación, esa muestra de amor tan grande, Padre Santo, Padre amado, que día a día tú haces hacia nosotros, mi Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta hora te rogamos que seas tú ministrando sobre todo aquel que preste oído, Padre Santo bendito, para que a través de tu preciosa palabra tú también llegues a los corazones, Padre, mi Señor, y que cada uno realmente pueda disponerse, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, a escucharte, Padre precioso, escudriñando, mi Señor, que lo que se está hablando es tu preciosa palabra, Padre, y ponerla por obra, mi Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, ministra, Padre precioso, Dios de la gloria, quebrantando, Padre precioso, en el nombre de Jesús, mi Señor, todas las cosas que no te agradan de nuestras vidas, mi Señor, que podamos hacerla a un lado, Padre Santo bendito, sobre todo nuestro orgullo, nuestra soberbia, Padre, para poder realmente tomar toda reprensión y aplicarla a nuestra vida, porque eso es lo único, Padre, que nos ayuda para salvación, mi Señor, en la búsqueda plena y continua del arrepentimiento, de la santidad, Padre bendito, como dice tu preciosa palabra, Padre, que sin santidad nadie te verá, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Más también dice que hemos de anhelar tu venida, mi Señor. Por eso, Padre, ayúdanos, mi Señor, a estar prontos, velando, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, con un corazón dispuesto, sincero, dispuesto a recibir todo lo que tú nos hablas, mi Señor, y a escudriñar nuestras vidas, mi Señor, y a arrepentirnos delante de ti para seguir avanzando hacia ti, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, que crezcan los corazones el anhelo de conocerte cada día más, mi Señor, cada día más, y de conocer la verdad, no de idealizar un Cristo, un Dios y un Espíritu Santo como nosotros lo imaginamos o queremos, sino realmente conocerte, sentirte y escudriñar tu preciosa palabra y poder ver, mi Señor Santo, Dios de la gloria, que estamos bien, mi Señor, o que caminamos bien, Padre. Ayúdanos, mi Señor, a poder mirar, Padre Santo bendito, con los ojos, mi Señor, espirituales, y juzgar con justo juicio como estamos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, abre nuestros corazones, mentes y oídos, Señor. Ministra sanidad sobre todo aquel que la necesite, Señor. Sanidad del cuerpo, Padre, pero también del alma, del espíritu, mi Señor. Padre Santo, muchas veces gozamos de salud física, Padre, mas nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu están enfermos porque no te tienen, Señor, porque creen ser salvos, Padre bendito, y no te tienen, Señor. Mas, Padre, tú en tu gran amor y misericordia sigues exhortándonos, y cada día, Señor, si buscamos, tú nos ayudas a descubrir, Padre Santo bendito, cosas que hemos de cambiar, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Sigue tratando, Padre, con cada uno de nosotros. Sigue tratando, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, como ese precioso alfarero, Padre. Desármanos y ármanos de nuevo, Señor. Quita todas las impurezas, Padre, de ese barro, amasa, Padre bendito, Dios de la gloria, para que realmente podamos llegar a ser vasijas de honra en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy, Padre Santo. Amén. Vamos a ir buscando rápidamente, porque luego se nos van los tiempos, ¿verdad? Ahí en Hebreos 12, precioso el Señor. Es un pasaje bastante conocido, ¿verdad? El libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a comenzar en el versículo 1. Alabado sea su nombre. Muchos lo conocemos y muchas veces creemos estar con nuestros ojos puestos en Cristo, ¿verdad? Pero realmente tenemos que seguir escudriñando. No es porque hayamos leído la palabra una vez, 2 veces, 3 veces o 10 veces. El Señor nos habla cada día y eso es lo que tenemos que buscar, ¿verdad? No podemos llegar a convencernos de que ya sabemos la palabra, ¿no? Porque el Señor, la palabra es viva y eficaz, o sea que, y más cortante que toda espada de doble filo. Cada día debemos de buscar que el Señor nos hable a través de su preciosa palabra. Amén. Amén. Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 12, y vamos a comenzar en el versículo 1. El subtítulo ahí dice, puesto los ojos en Jesús, ¿sí? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor
nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Los testigos, hace mucho tiempo lo habíamos tratado, ¿verdad? Los testigos que nos rodean, ¿sí? Recordemos que venimos hablando también del diablo, que es quien nos acusa delante de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos muchos testigos que son los ángeles caídos, los demonios, ¿sí? Los espíritus inmundos, el diablo, ¿verdad? Pero también tenemos los ángeles que nos ven, pero también tenemos personas que están con sus ojos puestos en nosotros para ver nuestros frutos, ¿sí? Ellos también son testigos, ¿sí? Y hay también en el mundo, ¿sí? Cosas a las cuales le llaman testigos y que es bueno prestar atención a lo que es un testigo. Y por ejemplo, voy a dar uno solo, no hay varios, pero creo que este es bastante certero para que podamos razonar, ¿verdad? Nuestros testigos también pueden llegar a ser nuestros frutos y vamos a ver por qué. En una construcción, cuando esta construcción comienza, se ve una grieta, ¿sí? Viene el arquitecto, ¿sí? y manda así a los constructores, ¿no? Que pongan un testigo. Un testigo es hacer tipo como una llave, ¿no? Un arreglo ahí y esperan cierto tiempo y vuelven a ver, ¿sí? Entonces ahí van midiendo si la rajadura avanza o si fue simplemente algo que sucedió y quedó ahí la rajadura y no se va a volver a abrir, ¿verdad? Entonces, bueno, luego deciden en qué manera afrontar esa rajadura del edificio, ¿verdad? De la pared o de lo que sea, ¿sí? O sea que el testigo ese que colocan ahí es el que mide si se sigue rompiendo o no, ¿verdad? Y bueno, así está nuestra vida. Tenemos que razonar y llevar eso a nuestra vida espiritual, ¿sí? A que también son testigos de nuestros hechos y de que si nosotros realmente tenemos los ojos puestos en Jesús, ¿sí? Nuestros frutos cantan, ¿sí? Y hay frutos que cantan que tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Y esos son los frutos del Espíritu. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu tienen que estar en nosotros, ¿verdad? Ahora, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, nuestros frutos cantan, nuestros frutos son testigos, ¿verdad? Un testigo de un crimen lo dice todo cómo sucedió, ¿verdad? Bueno, nuestros testigos también son eso, ¿verdad? Así que tenemos que, como dice acá, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿sí? Despojémonos de todo peso, de todas las cargas, de todas las cosas que no tenemos que llevar, ¿verdad? Vamos a ver realmente que para servir al Señor tenemos que despojarnos de todas las cosas muertas, de todas las cosas que ya no hacemos, ¿verdad? Muchas veces hay cosas que no hacemos, que no practicamos, pero quedan ahí y 2 por 3 vienen a entristecernos, a condolernos, a cargarnos, ¿verdad? Esos son pesos que cargamos en nuestra vida, cargas innecesarias, porque el Señor no nos llama a cargarnos, nos llama a dejar las cargas en Él, ¿verdad? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿sí? ¿Cómo nos hace descansar el Señor de nuestras cargas? Llevando su yugo, o sea, caminando, siendo obediente a la palabra, ¿verdad? De esa manera nosotros descansamos de nuestras cargas. Igual de todas maneras en la preciosa palabra dice sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y créame que realmente es totalmente diferente cuando uno batallando sobrelleva las cargas de los otros, ¿sí? Y eso es para batallar, ayudar a los hermanos con sus cargas, ¿verdad? Con las cargas espirituales a las cuales no puede escapar, para que pueda avanzar cuando recién comienzan las almas o cuando un siervo está en una lucha muy grande o cuando algún hermano está en una enfermedad muy dolorosa, ¿verdad? Podemos pedirle al Señor para sobrellevar las cargas los unos de los otros, pero eso es una carga, ¿sí?, que impone la obra y el anhelo de nuestro corazón de servir al Señor, ¿verdad? No en vano ahí, cuando vamos a ir ahí a, si no me equivoco, Mateo. Precioso el Señor, alabado sea su nombre. Mateo 11, precioso, alabado sea su nombre.
Amén. Mateo 11, 25. Así que dice ahí de subtítulo, venid a mí y descansad. No desmarquen, ¿sí? Porque enseguida vamos a volver. Bendito el Señor. Ahí dice, ¿no? Venid a mí y descansad, dice el subtítulo. Y en el 25 dice, en aquel tiempo, ¿verdad? Estamos en San Mateo, capítulo 11, versículo 25. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y cuando dice niños no se refiere, ¿sí?, a niños de edad, sino a niños que anhelan, ¿sí?, el alimento de la palabra. Niños, o sea, personas grandes, pueden ser aún ancianos, pero que no tienen malicia, que quieren realmente ser niños en la presencia del Señor, ¿verdad? Dice, sí, Padre, porque así te agradó, dice en el 26. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y en el 28, y prestemos atención de aquí en adelante, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. 28, lo volvemos a leer. Se cita normalmente, lo que no sabemos de memoria es el versículo 28, ¿sí? Pero eso no está desligado de lo que continúa. O sea que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo nos hace descansar el Señor? Cuando nosotros llevamos su yugo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿verdad? Entonces, cuando realmente hallamos descanso para nuestras almas, nos despojamos de las cargas, de los pesos, ¿sí? Cuando realmente somos humildes, mansos, humildes de corazón, dice ahí, ¿verdad? Llevamos el yugo del Señor, caminamos parejo con Él, somos obedientes a su palabra, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en el 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? O sea, primero nos está diciendo que Él nos va a hacer descansar, que traigamos nuestras cargas, y luego nos está diciendo que tenemos que llevar otra carga, ¿verdad? La obra nos impone una carga, pero esa carga es ligera, porque esa carga se hace con amor, cuando el Señor ha moldeado y ha limpiado nuestros corazones, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a dejarnos guiar realmente por el Señor, por el Espíritu Santo, para pelear la batalla por las almas, ¿sí? O para ayudar a los hermanos, para hacer lo que Él nos diga que tengamos que hacer. Y ahí la obra pone una carga, pero es ligera su carga, dice ahí, ¿verdad? Liviana. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? En esa parte donde dice ligera mi carga entraría lo que es sobrellevar los unos las cargas de los otros. Amén. Para ayudarnos. Amén. Precioso el Señor. Seguimos en Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 12, y vamos por el versículo, vamos a volver a leer el 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. O sea, si nosotros realmente amamos al Señor y amamos a nuestros hermanos, nos vamos a despojar del pecado que nos asedia. O sea, vamos a aprender a repudiar el pecado. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude realmente a repudiar el pecado, a reconocer todo lo que hay malo en nosotros y a repudiar el pecado. Normalmente pensamos que repudiar el pecado es tratar mal a los pecadores, a los que no tienen a Cristo, y no es así. Repudiar el pecado no es dejar de hablarle a las personas o mirarlos por sobre el hombro a los, yo qué sé, las lesbianas, las prostitutas, los drogadictos. No es eso, no. Amén. Tenemos que realmente entender y aprender, eso no es, ¿sí? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, o sea, el pecado que nos asedia a nosotros,
¿sí? O sea, todo lo que nosotros hacíamos que sigue viniendo a tentarnos, ¿sí? El pecado o sea, el diablo no pierde oportunidad de tentarnos, ¿verdad? En cualquier cosa, aún en lo que hablamos, en lo que pensamos, en todo. Entonces tenemos que despojarnos del pecado que nos asedia a nosotros, ¿sí? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Si usted va manejando, sus ojos van en el camino. Si usted se mira para el costado, se desvía, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el camino? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde tienen que estar nuestros ojos? En nuestro Señor Jesucristo. Él hubiera hecho esto, ¿cómo hubiese reaccionado él? ¿Qué dice la palabra? O sea, tenemos que escudriñar nuestra vida, nuestro caminar, nuestro andar diario a la luz de la palabra, a la luz de Cristo, a la luz de las pisadas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Amén. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sufrió la cruz. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo? La victoria que el Señor nos entregaba a cada uno de los que queremos tomarnos de él. Esa victoria completa, esa plenitud que logramos tener y a la cual logramos llegar en él, ¿sí? Ese es el gozo de él. Que podamos darnos la oportunidad de poder tomarnos de él, de ser libres del diablo, del pecado y de la muerte, ¿sí? Ese es el gozo que el Señor tenía puesto por delante, por el cual él decidió ir a la cruz. Por usted, por mí, ¿sí? A ser despedazado, destrozado, desfigurado, insultado, vituperado, ¿sí? Abandonado, porque lo dejaron solo, todo eso lo sufrió por nosotros, amén. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Muchas veces nosotros nos cargamos porque hablan mal de nosotros o porque mienten, porque inventan, ¿sí? Porque nos enriedan y nos olvidamos de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Sí? Si Él lo pasó, nosotros tenemos que pasarlo. Y si Él soportó todo eso por nosotros, ¿será que nosotros no podemos hacer a un lado lo que están, las habladurías, lo que hablan de nosotros? Ciertamente tenemos, ¿sí? Tenemos que poner más atención, ¿sí? Pasamos quejándonos de todas las cosas, nos cargamos, nos amargamos, dejamos que las obras de las tinieblas entren en nuestra vida por cosas que hacen personas que no conocen a Cristo, ¿sí? Y acá nos dice en este libro, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y fíjense esto, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, el pecado siempre va a estar al acecho y nosotros tenemos que combatirlo hasta lo último, ¿sí? Y quien nos limpia es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ella nos limpia de nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos que ir a arrepentimiento delante del Señor, ¿sí? Entonces necesitamos que el Espíritu Santo sobre nosotros ministre cada día convencimiento de pecado, para arrepentimiento, ¿sí? Dice en el 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Lamentablemente, y es muy triste ver como hoy en día la mayoría de las personas que se dicen cristianas, ¿sí? Cuando la palabra predicada la están mirando en la Biblia, ¿sí? La palabra predicada les toca o les golpea, se ofenden, ¿sí? Se ofenden
Muchas veces se levantan contra el predicador, la predicadora, otras veces se van, dejan de congregarse, directamente ya ni siquiera responden mensajes, ni llamadas, nada, directamente se apartan porque se sienten dolidos, ¿no? Pero acá en la misma palabra dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, si realmente yo quiero ser salvo, tengo mis ojos puestos en Cristo y quiero la salvación, cuando la palabra me pega, me golpea, yo doy gloria a Dios y me voy a las rodillas, ¿sí? A preguntarle al Señor que me dé el entendimiento de qué es lo que hay adentro mío, porque es la palabra de Él. Si yo estoy leyendo que lo que me están hablando está en la palabra de Dios, no me están hablando nada fuera, no, si me molesta es porque algo hay. Recordemos que aquí mismo en Hebreos 4:12 dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios, ¿sí?, es más cortante que toda espada de doble filo, y ningún corte con una espada, ¿sí?, debe de ser agradable, ¿verdad? Dice ahí en Hebreos 4:12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. O sea que cuando incomoda, ella es viva y eficaz. Por eso decimos que hay que seguir leyendo la palabra, por más que la haya leído de tapa a tapa. El Señor nos habla todos los días por la palabra es viva y es eficaz. Sí, ella es eficaz. Ahora está en mí, realmente, si yo la tomo, la recibo y la pongo por obra, ¿verdad? Porque un remedio puede ser muy eficaz para, por ejemplo, una infección urinaria, pero si yo no lo tomo, a mí no me va a hacer efecto, ¿verdad? Exactamente lo mismo es la palabra. Si yo la rechazo, ¿sí?, en mí no va a hacer efecto, para mí no va a ser eficaz. No deja de ser eficaz la palabra, ¿verdad? Porque ella, y lo dice acá, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. La palabra me golpeó, yo me ofendo y me voy. El versículo 13 se cumple. Gloria a Dios. Delante del Señor y delante de todos los demás yo quedo en evidencia. La palabra pone en evidencia realmente qué es lo que hay dentro de mí. No soy hijo de Dios porque no soporto la disciplina. Amén. Lo dice aquí. 7, versículo 7. Hebreos, capítulo 12, versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. Entonces sois bastardos y no hijos, si quedamos sin disciplina. Entonces aquella persona que se rebela contra la palabra, que la palabra le golpea, o sea, no le gusta y le echa la culpa al predicador que está dando palo, o que esto, o que aquello, mi hermano, mi hermana, si la palabra que están predicando está escrita y usted la está leyendo y le incomoda, ¿sí?, usted tiene dos opciones. ¿Sí? O se va a la rodilla y le pide al Señor que le dé el entendimiento y el discernimiento de qué es lo que hay dentro suyo, o se enoja y se va. Y si usted se enoja y se va, ¿sí?, pasa a ser, como dice ahí, bastardo, no hijo, bastardo, porque no soporta la disciplina. Amén. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dice, todos han sido participantes, o sea que todos los hombres de Dios, los que escribieron la Biblia, los que han vivido, los que murieron ya, los que partieron, todos han recibido la disciplina, los que son hijos de Dios. No es que alguno no u otro, no, realmente todos, y lo dice ahí, ¿verdad? Todos han sido participantes. Entonces realmente vemos esas iglesias en las cuales van
porque hay revelaciones, porque hay promesas y cosas lindas, ¿sí? Porque siempre le están tirando para arriba, como diciendo, ay, el Señor está contigo como todopoderoso gigante, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todas esas cosas tomando versículos como recién, ¿no? Leíamos San Mateo 11 y citan el 28, pero se olvidan del 29 y el 30, ¿sí? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¡Wow! Vengo y el Señor me hace descansar, pero ¿cómo descanso? ¿Sí? Porque no es venir y Señor, llévate mis cargas, Señor, ayúdame a descansar. No, lo dice, ¿verdad? Entonces, todas esas iglesias o todas esas personas, ¿sí? Que ellos predican o lo que hablan es todo eso, quitándole el contexto, ¿sí? Nos hacen ser bastardos. Está en nosotros qué es lo que queremos, si nosotros realmente queremos ser hijos de Dios o bastardos y pasar el tiempo aquí con nuestra conciencia alegre pensando que estamos bien, ¿verdad? Porque realmente recordemos que la principal obra del Espíritu Santo es darnos convencimiento de pecado. Recordemos que lo primero que predicó Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, los discípulos es arrepentimiento, ¿verdad? Entonces cuando la palabra me confronta, yo tengo que llegar al arrepentimiento, amén. Dice en el 9, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, ¿sí? ¿Para qué es la disciplina del Señor? Para llevarnos a la santidad, ¿sí? Por eso todo aquel que se rebela contra la palabra de Dios, que no la toma completa, que elige lo que le gusta o lo que le sirve, ¿verdad? O lo que se adapta a lo que él quiere, es un bastardo. Si no le gusta, lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Es un bastardo, ¿verdad? Y no tiene santidad, no la tiene, porque aquí lo está diciendo, ¿verdad? Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, para eso nos reprende el Señor, para que seamos santos, para que participemos de su santidad. Recordemos que también dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y si nosotros no recibimos la reprensión, no cambiamos nuestra vida, no dejamos que la palabra sea viva y eficaz en nuestra vida, ¿verdad? No veremos al Señor. No tendremos salvación, ¿sí? Amén. Dice en el 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. O sea, si usted se va a las rodillas y le pide al Señor que le muestre sus fallas, sus errores, cuando el Señor le dé entendimiento de lo que realmente usted está haciendo y por qué le molesta tanto la palabra, ¿verdad? Normalmente viene una tristeza, viene una confrontación, viene, digamos, un encuentro de sentimientos, ¿verdad? Pero bueno, si nosotros queremos seguir a Cristo, tenemos que arrepentirnos. Entonces, cuando nosotros realmente llegamos al arrepentimiento y somos limpiados y perdonados por el Señor, ¿sí? Ahí vienen esos frutos apacibles, ¿verdad? Que nos habla la palabra. Dice, pero después da fruto apacible de justicia, porque hemos sido justificados, ¿verdad? O sea que cuando somos justificados, recibimos la paz. Dice, a los que en ella han sido ejercitados, ¿verdad? Vamos a seguir en el 12. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, oremos, las rodillas paralizadas, oremos, ¿sí? Que nuestras rodillas no estén paralizadas, no estén duras, que podamos doblar las rodillas delante del Señor, en la presencia del Señor. Las personas que no pueden arrodillarse, ¿verdad? Pueden orar, pueden estar en humildad delante del Señor, ¿verdad? Que su alma puede estar arrodillada delante del Señor, su espíritu puede estar de rodillas delante del Señor, postrado delante del Señor, ¿verdad? Unas rodillas paralizadas ni avanzan ni se doblan tampoco para orar. Entonces tenemos que orar y tenemos que avanzar, ¿verdad? Y levantar las manos caídas, clamando al Señor. Siempre, siempre nuestro socorro viene de lo alto, como dice el Salmo, amén. Dice en el 13, y haced sendas derechas para vuestros pies,
para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, ¿verdad? Y dice, y haced, o sea, es algo que nos corresponde a nosotros, hacer sendas derechas para vuestros pies, ¿sí? Que nuestros ojos estén puestos en Cristo y nuestras sendas sean derechas. Si nosotros no recibimos la palabra, nuestra senda nunca va a ser derecha. No vamos a estar caminando en el camino, ¿verdad? Así que nos toca a nosotros, dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, que para el pecado que tenemos, ¿sí? Lo que es desagradable al Señor, no nos saque del camino, sino que sea sanado y podamos seguir caminando y buscando esa santidad para ver a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice en el 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gloria a Dios, porque no recordaba que aquí estaba, amén. Pero aquí lo dice, ¿verdad? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y recordemos que ahí en el 10 nos decía, ¿verdad? Que Él nos disciplina, nuestro Dios Todopoderoso nos disciplina, dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y aquí lo recalca 14, sin santidad nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿verdad? Y dice en el 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Raíces de amargura, cosas que quedan. Eso son obras muertas en nuestra vida, ¿verdad? Obras muertas que quedan ahí, ¿sí? Por ejemplo, una raíz de amargura puede estar enterrada mucho tiempo, pero de pronto puede brotar, ¿verdad? Y eso son obras muertas que nosotros tenemos que quitarnos de encima. Después vamos a verlo como lo dice también en Hebreos, ¿verdad? Creo que es en Hebreos 9:13, perdón. A ver, déjenme mirar, porque no estoy segura. Bendito el Señor. Amén. Vamos a leer ahí, está enseguida. No desmarque porque volvemos aquí a Hebreos 14. Pero ahí en Hebreos 9, Hebreos capítulo 9, y vamos a leer del versículo 13 en adelante. Amén. Dice, Hebreos capítulo 9, versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, y esto es en el tiempo de la ley, ¿verdad? Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, ¿verdad? O sea, tenemos que librarnos de estas obras muertas, ¿sí? De las cuales está hablando en Hebreos 12, ¿sí? Para poder servir al Dios vivo, para poder servir al Señor como Él debe de ser servido, ¿sí? Y cómo, ahora vamos a seguir mirando lo que son esas obras muertas, ¿verdad? Pero acá dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Sí? Amén. O sea que si hay cosas que siguen viniendo a mi vida, y la sangre de Cristo es la que me limpia la conciencia de obras muertas, yo tengo que arrepentirme. Tengo que arrepentirme de todavía tener esas cosas en mi vida. Tengo que renunciar a eso y pedirle perdón al Señor para que Él limpie mi conciencia de esas obras muertas. Amén. Vamos a seguir leyendo ahora en el Hebreos 12, versículo 15, ¿sí? Y ahí empieza a hablar de lo que son las obras muertas, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender, por ejemplo, la piel se va muriendo, las células de la piel y van cayendo, ¿verdad? Van cayendo. Cuando una persona tiene la piel reseca, normalmente a veces donde duerme quedan como escamitas blancas, ¿sí? Y son células muertas de la piel que caen. Están muertas y caen, ¿verdad? Ahora hay otras partes del cuerpo donde se puede llegar a acumular las células muertas, y esas células muertas acumuladas lo que hacen es, primero, debilitar la piel nueva que viene debajo y muchas veces crear infección, ¿sí? En la piel la debilita, ¿sí?
Entonces nosotros tenemos que sacarnos estas células muertas, estas obras muertas de arriba para poder servir al Dios vivo, ¿verdad? Porque si es un Dios vivo, nosotros con cosas muertas no podemos servir al Dios vivo, amén. Así que dice aquí en el 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados, amén. Raíz de amargura, ¿sí? Cosas que uno piensa quizás que ha superado, pero 2 por 3 vuelven y tocan ahí y duele, y tocan y duele, traen algo de tristeza, ¿verdad? Entonces ahí hay raíz de amargura y hay que sanarla, hay que sacarla, el Señor tiene que sacarla, tenemos que pedirle al Señor, pedirle perdón y pedirle que saque toda raíz de amargura de nuestra vida, ¿verdad? Porque puede pasar mucho tiempo viniendo de vez en cuando, pero puede un día brotar y matarnos, ¿verdad? Y aún contaminar a muchos, como lo dice ahí, amén. Dice en el 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Sí? Obras muertas, ¿sí? Decir que sigo a Cristo y seguir a Cristo, pero mi corazón está anhelando cosas del mundo, ¿sí? Una comida, dinero, vehículo, bienestar, poder, reconocimiento, tanta cosa, ¿verdad? Y ahí está Esaú, ¿no? Dice, y qué importante prestar atención, ¿no? Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Lo tacha de profano y fornicario, ¿sí? Porque él tenía las bendiciones y las vendió, las cambió, le importó nada y las cambió por un plato de comida, ¿sí? Y dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, amén. O sea que llega el momento en el cual nosotros hemos cansado tanto al Señor, en el cual ya no hay lugar para el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces tenemos que procurar ya el arrepentimiento. No juguemos con el Señor, no sigamos mancillando a nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Sino que tomémonos de eso para que seamos limpios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 17, y esto, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, o sea, después lo anhelaba de todo corazón, hasta lloró, ¿sí? Pero no hubo arrepentimiento. Entonces nosotros tenemos que procurar el arrepentimiento mientras tengamos tiempo, ¿verdad? Procurar el arrepentimiento de todas las cosas y de todas nuestras obras muertas, amén. Renunciar y desligarnos de todo eso. Dice en el 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Sí? O sea, no nos hemos acercado al Dios de la ley, no, nos hemos acercado a Jesucristo, el Dios todopoderoso, ¿sí? Aquel que vino en carne y en su gran amor y misericordia, ¿sí? Nos da oportunidad para el arrepentimiento, nos da la salvación, amén. Ahí dice en el 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, ¿sí? O sea, nos hemos acercado a nuestro Señor Jesucristo en su gran amor y su misericordia, en su obra preciosa, en ese sacrificio, como decía ahí, que puesto el gozo delante de Él, sufrió la cruz, ¿sí? Ese es su sacrificio por nosotros, por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces hay que mirar, ¿sí? Si nosotros desechamos. Dice ahí en el 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos.
la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, dice en el 28, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Sí? Veamos. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. O sea que si yo estoy agradecido con Dios, con el Señor, con la obra preciosa de Dios, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, si yo estoy agradecido, lo que yo tengo que hacer mediante el agradecimiento es servirle a Dios. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Yo no agrado a Dios como a mí se me dé la gana. Yo agrado a Dios haciendo su voluntad, teniendo temor y reverencia, ¿verdad? Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ese respeto, esa veneración, ¿sí? Esa reverencia hacia el Señor. Así debemos de servirle y agradarle, ¿verdad? Por eso tenemos que estar tan preocupados en saber, en conocer a Dios, en saber qué es lo que quiere, qué es lo que le agrada, cómo debemos de ser, dejar que Él nos cambie. ¿Cómo puedo yo decir que amo al Señor y que yo sirvo al Señor y que tengo temor de Dios y que tengo reverencia si la palabra me pega y yo no la tomo? Si la palabra toca alguna parte mía que me molesta y yo no la tomo, la desecho o me voy a buscar otro lugar porque aquí no se predica bien. Si usted está mirando la palabra de Dios aquí o en cualquier otro lado y lo que le están predicando está en la palabra de Dios y no lo están torciendo, ore al Señor que le guíe la verdad, pero también ore al Señor para que le guíe el arrepentimiento, ¿verdad? Estamos en unos tiempos tan finales, el Señor nos ha llamado a arrepentimiento, nos dice, ¿verdad?, que Él nos reprende para que lleguemos a la santidad. Si su palabra nos toca y nosotros desechamos, no tendremos santidad, no tendremos salvación, ¿verdad? Pero nos llenamos la boca diciendo que amamos a Dios, que estamos agradecidos con Dios. Y aquí la misma palabra de Dios dice, ¿no?, que si estamos agradecidos tenemos que servirle. Mediante esa gratitud tenemos que servir al Señor. ¿Cómo vamos a servir al Señor si no estamos, como lo dice? Vamos a volverlo a leer en Hebreos 9, ¿sí? Bendito el Señor, alabado sea su nombre. Vamos a leer el 9:14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cómo puedo decir yo que sirvo al Señor o que amo al Señor o que tengo temor de Dios si no he logrado limpiarme de las obras muertas? Tengo que hacerlo para servirlo con reverencia, con ese temor el cual debemos de tener de nuestro Dios. Y no es miedo, no es miedo, es reconocer lo que Él realmente es conocerlo, Dios justo, Dios fiel, verdadero, Dios precioso que no tiene por inocente al culpable. Amén, pero también un Dios que no quiere la muerte del que muere, un Dios que si nosotros nos arrepentimos y nos tomamos de nuestro Señor Jesucristo, a través de la sangre de Cristo abrió nuestro acceso al lugar santísimo, podemos ser perdonados y limpiados con su sangre, ¿verdad? ¿Qué podremos recalcarle o reclamarle nosotros a Dios? ¿Sí? Que realmente haya temor y reverencia en nuestras vidas, amén. Y recordemos esto, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor y gloria a Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor, ¿sí? Que venga ese fuego y consuma toda la inmundicia en mi vida, que consuma todas esas obras muertas, que me guíe al arrepentimiento, ¿verdad? Todas las cualidades de nuestro Dios son una garantía de salvación para aquel que la quiere y una garantía de condenación para aquel que rechaza el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Realmente, amén. Precioso, Señor. Vamos a leer otra cosa que creo que lo voy a estar recalcando
no sé, cada vez que el Señor me lo guíe. Vamos a ir a Hechos 5. Amén. Porque lo dice la palabra, ¿verdad? Y hoy en día no nos cansamos de ver y escuchar personas que dicen que el Espíritu Santo les habló, les revela, les guía, ¿sí? Y aquí lo dice, y vamos a leerlo, ¿verdad? Dice, en Hechos 5, capítulo 5, perdón, versículo 32. Dice, y nosotros, están hablando los discípulos, somos testigos suyos de estas cosas, ¿sí? Nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Y si no, léalo todo luego usted, ¿verdad? Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo es testigo de las cosas, ¿no? El cual ha dado Dios a los que le obedecen. A los que le obedecen. Entonces, mi hermano, mi hermana, persona que esté escuchando, si usted no tiene paz en su vida, si usted no tiene descanso en su vida, ¿sí? Es que usted no está siendo obediente. Recordemos que leímos Mateo 11, allí del 25 en adelante, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sí? Venid a mí. Amén. Se los voy a leer para no decir ni una sola palabra mal, para no... Perdón, yo que dije Mateo 11, 25, ¿verdad? 11 del 25 en adelante. Amén. Pero vamos a leer ahí del 28, que es lo que todo el mundo cita. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. O sea que Él nos va a hacer descansar cuando somos obedientes y caminamos a la luz de la palabra. Llevad mi yugo sobre vosotros. Alguien que está enyugado, ¿verdad? Con algo camina parejito. Los bueyes cuando les ponen el yugo van a la par, ¿sí? Y cuando nosotros llevamos el yugo de nuestro Señor Jesucristo, caminamos con la palabra, nuestros ojos puestos en Cristo. Amén. Dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Entonces, si usted quiere ser salvo, si usted quiere tener la certeza de que usted va a ser salvo, ¿sí? Comience a escudriñar su vida si realmente es obediente. Comience a escudriñar su vida si usted tiene paz. Comience a escudriñar si lo que usted está pasando son luchas y pruebas, ¿sí? O la mano del Señor en su inmensa misericordia para que usted llegue al arrepentimiento. Comience a escudriñar si usted toma toda la palabra, siempre toda para usted, y va a las rodillas y le pide, Señor, muéstrame si hay algo en mí, muéstrame de lo que tengo que arrepentirme. ¿Sí? Tenemos que escudriñar y cuidar con temor y temblor nuestra salvación, ¿verdad? No porque yo tenga años y años de evangelio, de conocer la palabra, puedo creerme que yo soy dueño de la verdad, porque la verdad es Cristo y Él es el único dueño de la verdad. Él me tiene que guiar, ¿verdad? Pero si voy a un lugar donde me están predicando la palabra y yo lo estoy viendo, ¿verdad? La palabra tiene que hacer la obra en mí, porque yo en mi casa o apartado por ahí, no sé, yendo a cualquier lugar donde me prediquen cosas lindas, recuerde que la misma palabra de Dios dice, bastardos, no hijos, bastardos, no hijos, ¿sí? Entonces, si queremos ser verdaderamente hijos de Dios, tenemos que prestar atención. El Espíritu Santo, ¿sí? Se lo da a Dios a los que le obedecen. Tiene paz aquel que obedece al Señor. Si usted no tiene paz, escudriñe su vida, ¿sí? Escudriñe su vida. Es una señal de que realmente en alguna parte, en algún punto o en todos ellos, usted no está siendo obediente al Señor. Amén. Recuerde que la palabra es viva y eficaz. Si usted hay partes de la palabra que le chocan y usted no las toma para usted buscando dentro suyo qué es lo que hay para llegar a un arrepentimiento, el Señor dice que usted es un bastardo, no hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios son los que son obedientes a la palabra. Amén. Vamos a ir ya para cerrar al libro de Romanos. Alabado sea su nombre. Romanos, vamos a leer el capítulo 7, versículo 6. Ahí nos hace una analogía, ¿verdad?, del matrimonio, pero vamos a leer el último versículo, ¿verdad? O sea que Romanos capítulo 7, versículo 6.
Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, libres de la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra, ¿verdad? Entonces, si ¿cómo es? Enganchamos una palabra con la otra, ¿verdad? Estábamos viendo que realmente Dios le da el espíritu a aquellos que le obedecen, ¿verdad? Aquellos que le obedecen. Y tenemos que servir bajo el régimen del espíritu, el régimen nuevo del espíritu, dice ahí, ¿verdad? Entonces lo primero que yo tengo que hacer es ser obediente. Es imposible que yo agrade a Dios si yo no soy obediente, si yo no tomo la palabra, ¿verdad? Si la palabra me golpea y yo no me la tomo para mí, ¿verdad? Yo no soy obediente, yo no estoy escudriñando mi vida a la luz de la preciosa palabra del Señor. Vengo a ser bastardo, no tengo santidad. Recordemos que cada vez que el Señor hace que la palabra nos confronte, ¿sí? Nos guía a santidad. Aparte, ¿cuál es el problema? Si algo de la palabra a mí me molestó, imagine que en realidad usted va a las rodillas y le molestó la palabra porque quizás no estaba bien discernida o no sé, quizás es otra cosa. No le dará también el Señor ese discernimiento. Pero ¿qué nos cuesta a nosotros ir a las rodillas y decirle, Señor, hoy se predicó sobre esto y me molestó? O no me molestó, no importa. Señor, hoy se habló sobre esto en la palabra. Muéstrame si esto hay en mi vida. Muéstrame, revélame. Es la garantía, es la seguridad. ¿Cómo estamos cuidando nosotros nuestra salvación? ¿Realmente con temor y temblor? ¿Estamos escudriñando nuestra vida para realmente saber si estamos poniendo todo de nosotros para ser salvos? Realmente es lo que el Señor nos pide, ¿verdad? O sea, no nos pide, somos libres, ¿no? Pero lo que a nosotros nos garantiza la salvación es escudriñar nuestra vida y poder ver realmente qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué agrada al Señor y qué es lo que no le agrada, amén. Y bueno, vamos a ir dejando por acá porque yo quería seguir por Romanos 8 que dice viviendo en el Espíritu, ¿verdad? Pero realmente no nos va a dar el tiempo, amén. Así que eso lo vamos a leer ahí en Romanos 8, un poquito más adelante, capítulo 8, versículo 9. Amén. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea que sí, el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿sí? Nosotros vivimos según el Espíritu. Pero para que eso suceda, yo lo acabamos de ver, debo de ser obediente. Si yo estoy en desobediencia, o sea, hay cosas de la palabra que yo no estoy haciendo, ¿sí? El Espíritu de Dios no mora en mí. Entonces, ¿qué espíritu me habla? ¿Qué espíritu me guía? Cuidado, mucho cuidado. Tenemos que escudriñar nuestras vidas y batallar por nuestra salvación, ¿sí? ¿Estamos vivos o no estamos perdidos? Tenemos que buscar la salvación para que podamos tener vida eterna, amén. O sea que dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él, ¿verdad? O sea, si no tenemos el Espíritu, o sea, si andamos en desobediencia, no somos hijos de Dios y no somos de Cristo. Más, mire el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea que si usted tiene pecado, no puede decir que es un hijo de Dios, que falló un poquito. No. Usted puede decir eso si usted se arrepiente y va a las rodillas. Pero si usted está en pecado, sigue en pecado, no puede decir que es un hijo de Dios. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea, nuestro espíritu tiene vida cada vez que nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Si nosotros estamos continuamente cuidando nuestra santidad, arrepintiéndonos, pidiéndole perdón al Señor, siendo confrontados por la palabra para salvación, dejando que la palabra sea viva y eficaz en mi vida, ¿verdad? Entonces ahí sí, el Espíritu vive en mí y yo tengo justicia, o sea, soy justificado por la sangre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, ¿verdad? Entonces lo damos vuelta. Si usted tiene pecado, Cristo no está en usted.
No puede usted decir, no, pero estoy batallando con perfecto. Batalle todo lo que quiera. Mientras no se arrepienta, Cristo no está en usted. Usted no es limpio por la sangre de Cristo. Y el arrepentimiento, ¿sí? Tiene que ser genuino, porque Dios sabe todas las cosas. Él ve todas las cosas. Tenemos un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente y omnisapiente. Amén. Entonces que nadie piense engañar al Señor diciéndole, mira, por un mes no fumo. O dejo el cigarro por un mes y el Señor sabe que no nos arrepentimos y que voy a volver a lo mismo. Amén, porque me gusta, porque no lo he repudiado y tampoco le he pedido al Señor que me ayude a repudiar, ¿verdad? A todos nos puede haber pasado que nos gustara lo que estábamos haciendo. Lo hacíamos quizás porque nos gustaba, muchas cosas, ¿sí? Pero cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio que Él hizo por nosotros, le pedimos a Él que nos ayude a repudiar todas esas cosas que a Él no le agradan. Amén. El Señor tenga misericordia de nosotros, misericordia, y nos guíe cada día a batallar por esa santidad preciosa sin la cual no veremos al Señor. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Padre. Palabra de vida eterna y palabra viva y eficaz, Señor. Para mí la quiero así, Padre. Viva y eficaz, Señor. Padre Santo, que realmente, mi Señor, cada día pueda yo irme a las rodillas, escudriñar mi vida, Padre, con todo lo que tú hablas por mi boca y todo lo que yo recibo, Padre Santo bendito, de otras personas y de tu palabra, Padre Santo, a través de tu preciosa palabra y de tu Santo Espíritu, Señor. Que podamos cada uno, mi Señor Santo, tener un corazón humilde y manso para irnos a las rodillas y escudriñar nuestra vida para arrepentimiento, Señor. Padre Santo, ayúdanos a escudriñar nuestros frutos, Padre, como tú nos hablabas y nos enseñabas ahí, Padre Santo bendito, en esa nube de testigos, mi Señor, que podamos escudriñar nuestros frutos para saber si realmente el Espíritu Santo está en nosotros, mi Señor. Padre Santo, yo no puedo decir que el Espíritu Santo está en mí porque quizás le acierte alguna cosa, Padre Santo, Padre amado, Dios de la gloria. Ah, mi Señor, porque quizás crea tener algunos dones, Padre. El Espíritu Santo estará en mí cuando sus frutos estén en mí, Señor. Ayúdanos a buscar, Padre Santo bendito, incansablemente la llenura de tu Santo Espíritu, Padre. La llenura de tu Santo Espíritu, mi Señor. De tu Espíritu precioso, Padre. Ese que son las arras de salvación, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo te ruego, mi Señor bendito, Dios de la gloria, que tú estés obrando en cada uno de los que escuchan tu palabra, Padre, que tú estés ministrando, Señor, dando entendimiento, dando discernimiento, ayudándonos, mi Señor, en el nombre de Jesús, a tomarnos de ti con todas las fuerzas, Padre. Salva, rescata, mi Señor, a todo aquel que quiere, Padre Santo, Padre amado. Como dice tu palabra, llamad y se os abrirá, Padre bendito. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a perseverar, mi Señor, como aún tú nos hablabas, considerando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Padre, para poder realmente desligarnos y desechar todas las obras de las tinieblas que vienen a nuestra vida, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre bendito, Dios de la gloria. Yo te doy las gracias, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, y encomiendo todo en tus preciosas manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.